En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 5 de septiembre de 2025. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día de hoy. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente, al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Estamos hablando de don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Francisco, muy buenas tardes en este primer programa del mes de la patria. Querido Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes. Radio Portales, muchas gracias nuevamente por acogernos en su casa. Feliz con el mes de la patria, pues ya se ven muchas casas, muchos edificios embanderados, se escuchan los acordes de nuestra música criolla y el mes de la patria, donde yo diría que los hechos más trascendentes de nuestra historia han ocurrido en el mes de septiembre. Así que muy contentos de estar celebrando estos días. Excelente. Vamos entonces con ese mismo entusiasmo a las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 4 de septiembre de 1821. Se produce el fusilamiento de José Miguel Carrera en Mendoza. El patriota nacido en Santiago el 15 de octubre de 1785, creador de la primera bandera y escudo nacional y organizador en Estados Unidos de una escuadra con la que intentó apoyar a la causa de la independencia de Chile, esperó la muerte a cara descubierta y murió exclamando: "A Dios lo llevo en mi corazón, todo lo demás es superfluo. Muero por la libertad de América". Un gran valor, José Miguel Carrera, al igual que Bernardo Higgins y muchos otros héroes más de nuestra independencia. Desgraciadamente, habían rencillas, siempre ocurre, habían rencillas entre ellos, lo que llevó a este fatal desenlace. 30 de agosto de 1848. Con esta fecha, durante la presidencia de don Manuel Bulnes, se aprobó y promulgó la ley que fijaba el territorio marítimo de la República, con 11 gobernaciones marítimas dependientes del comandante general de Marina, definiendo en ellas los deslindes jurisdiccionales para las atribuciones de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las naves a lo largo del litoral. Muy tempranamente en nuestra historia la legislación recoge el tema marítimo. La actual Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, la Directemar, es
el organismo de la Armada mediante el cual el Estado de Chile cautela el cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales vigentes para proteger la vida humana en el mar, el medio ambiente, los recursos naturales y regular las actividades que se desarrollan en el ámbito acuático de su jurisdicción, con el propósito de contribuir al desarrollo marítimo de la nación. Tripulada por los bravos hombres del litoral. Un saludo muy especial para todos los bravos hombres del litoral. 31 de agosto de 1857. Se interpreta por primera vez el himno de la victoria de Yungay, cuya letra pertenece a Manuel Rengifo Cárdenas y la música a José Sapiola Cortés. Este himno fue compuesto en honor a la batalla homónima desarrollada en el cerro Pan de Azúcar cerca de la villa de Yungay, con la cual Chile derrotó definitivamente a la Confederación Perú-Boliviana. Durante años, esta canción fue considerada el segundo himno nacional. Hoy en día ha pasado casi al olvido. No obstante, su gran significado y muy hermosa letra y música. Yo diría que no solamente la canción de Yungay ha pasado al olvido, sino que también este conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana, en que uno piensa, no, fueron los chilenos, sí, fueron chilenos, pero también se unieron fuerzas peruanas para oponerse ¿cómo se llama?, a los intentos del general de Santa Cruz en esa época. 5 de septiembre de 1876. Fallece en Santiago el almirante Manuel Blanco Encalada, uno de los forjadores de la Armada de Chile, cooperador incansable del director supremo Bernardo Higgins Riquelme, en la creación de la Primera Escuadra Nacional y de la Escuela Naval, jefe de la referida Primera Escuadra, primer presidente de la República y personaje de gran significación en la gesta emancipadora. La verdad es que Manuel Blanco Encalada estaba en todas. ¿Cómo se llama? Acciones en tierra, dirigiendo fuerzas terrestres y acciones navales con un tremendo éxito. 1 de septiembre de 1916. Se produce el salvamento de los tripulantes del HMS Endurance por la Yelcho, vetusto buque de 467 toneladas, sin calefacción ni alumbrado eléctrico, de dotación del apostadero naval de Magallanes. En este salvamento heroico realizado por la escampavía chilena, al mando del piloto segundo Luis Pardo Villalón, fueron rescatados los 22 hombres de la expedición de Ernest Shackleton, que se encontraban atrapados entre los hielos de la isla Elefantes. El Yelcho arribó a Punta Arenas el lunes 4 a las 10:30 horas, lo que constituyó un acontecimiento popular, toda vez que en la ciudad se sabía de la odisea vivida por los tripulantes ingleses, cuya nave, el 21 de noviembre de 1915, o sea, hace aproximadamente 8 meses, habían pasado aproximadamente 9 meses, fue destrozada por los hielos antárticos. 1 de septiembre de 1920. Por decreto número 2271, se declara como modelo oficial para la confección del Escudo Nacional de la República el presentado por el Estado Mayor General, cuyo original quedará archivado en el Archivo General del Ejército. El escudo fue obra del pintor, ingeniero, marino y militar británico radicado en Chile, Carlos Good Taylor, que fuera aprobado por ley del 26 de junio de 1834 y al cual se le incorporó al huemul y al cóndor el lema "por la razón o la fuerza". 1 de septiembre de 1931 se produce la sublevación de los tripulantes de los buques de la escuadra, más conocida como la sublevación de la escuadra, la que se extendió a algunas reparticiones ubicadas en Valparaíso y Talcahuano. Este hecho se produjo luego de haber informado el gobierno del vicepresidente Manuel Truco una importante rebaja en los sueldos producto de la crisis económica y política que vivía el país con motivo de la Gran Depresión de 1929. El movimiento duró 5 días, luego de lo cual los sublevados fueron controlados por la Armada, apoyada por el Ejército. Es importante tener presente lo que se vivía en esa época. La Gran Depresión de 1929 es la gran crisis norteamericana, el Viernes Negro del 28 de octubre de 1929, que significó una crisis económica que le afectó a todo el mundo y le afectó a Chile también. Pero en Chile, a esta Gran Depresión del año 29, se sumó el término del ciclo del salitre,
así como hoy día es el cobre, en esa época el principal ingreso de los chilenos era el salitre. Y a los alemanes se les ocurrió inventar un salitre sintético y se nos acabó esta principal fuente de ingreso. La historia económica dice que el país más afectado por la depresión de 1929, medido en términos de desarrollo social y los parámetros que se controlaban en ese tiempo, el más afectado del mundo fue Chile. 30 de agosto de 1996. Después de soportar los rigores de un cáncer linfático que consumió su vida, en el Hospital Naval de Viña del Mar fallece el almirante José Toribio Merino Castro. El almirante Merino fue comandante en jefe de la Armada entre el 11 de septiembre de 1973 y el 8 de marzo de 1990, cuando luego de haber completado más de 50 años de servicio se acogió al retiro de la Armada, después de haber dirigido los destinos de la institución y de haber integrado la Junta de Gobierno durante el periodo del gobierno militar, responsabilidad que cumplió con total dedicación, abnegación y patriotismo. Un homenaje para el almirante Merino y su familia. 5 de septiembre, Día del Reservista. El 5 de septiembre de 1900 se promulga la primera ley de reclutamiento. El año 1934 se decreta este día como el Día del Reservista. Mario, era lo que teníamos para hoy. Perfecto. Y mire, y en consonancia con el inicio del mes de la patria, eh, interesante, muy interesante, la efeméride del 4 de septiembre, ¿no es cierto?, que declara como modelo oficial la confección del escudo nacional de la República. Mm. Eh, Muy en concordancia con el inicio del mes de la patria. Ya, vamos entonces con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy, a nuestros queridos auditores. Y el primer tema de la pauta son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a tratar la cuarta parte de la historia Diques Flotantes de Valparaíso. La muy interesante. Esta postal que es sin el dique flotante está incompleta. El puerto de Valparaíso sin un dique flotante está incompleta. Eh, la referencia para este trabajo, o sea, la referencia está tomada de un trabajo realizado por el capitán de navío don Carlos Martín Fritz, que fue publicado por la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, titulada Los diques flotantes de Valparaíso, un muy interesante y completo trabajo. En las ediciones anteriores hablábamos que el primer buque flotante, el primer dique flotante que tuvo Valparaíso fue de madera. Entró en servicio el 14 de febrero de 1857, que no tuvo nombre y tuvo una corta vida de poco más de 5 años, pero demostró lo rentable que era esta actividad y a su vez lo importante que era para Chile, para el mantenimiento de las naves. El segundo dique que tuvo el puerto fue el dique Valparaíso, que fue lanzado al agua el 24 de diciembre de 1863 y que tuvo una vida útil de 52 años, siendo sus restos dinamitados fuera del puerto el 4 de junio de 1915. El 19 de abril de 1865 fue lanzado al agua el dique flotante Santiago, que terminó su vida útil el 13 de febrero de 1921, después de haber estado en servicio casi 56 años. Ambos diques iniciaron su operación como competencia, pero terminaron siendo propiedad de la sociedad formada por las dos empresas que eran dueñas de cada uno de los diques y que se denominó Compañía de Diques de Valparaíso. Estos tres diques fueron construidos de madera y con el término de la operación del dique Santiago finalizó la era de los diques de madera en Valparaíso. Ahora, queridos amigos, les vamos a hablar del dique flotante Valparaíso 2. Con la pérdida del dique flotante Santiago, la compañía de diques flotantes que operaba en Valparaíso pasó a formar parte del astillero Las Havas, constituido por escritura pública del 23 de agosto de 1921, y en que en ese entonces tenía solamente la capacidad de desarrollar trabajos en buques a flote, con el apoyo de su maestranza instalada en unos galpones en el lugar identificado con ese nombre al pie del cerro y cercano al comienzo del actual molo de abrigo del puerto. Ahí en ese sector estaba ubicado el astillero de Las Havas. Con el deseo de entregar un mejor servicio a la comunidad naviera, ordena la construcción de un dique flotante de acero a los astilleros holandeses de Rotterdam. Y aquí, Francisco,
No voy a nombrar el nombre porque es prácticamente para mí innombrable. Está, por supuesto. Dijémonos que fueron astilleros holandeses de Rotterdam, con las siguientes capacidades. Tenía una capacidad de levante de 4.500 toneladas, una eslora de 111,25 metros y una manga, o sea, un ancho de 26,06 metros. El dique se trajo completamente armado navegando, remolcado por dos unidades, arribando a Valparaíso al mediodía del viernes 5 de septiembre de 1924, coincidiendo con la crisis de gobierno de Arturo Alessandri Palma, que provocó días después su renuncia al ejercicio del poder y su exilio voluntario. Por este motivo, lo que debió ser un acontecimiento nacional pasó prácticamente inadvertido. La inauguración de la puesta en servicio del dique ocurrió a las 5 de la tarde del 8 de octubre, casi un mes después de la llegada de este artefacto al país. Más tranquilos los ánimos políticos de la nación, esta ceremonia tuvo la magnitud y difusión que tan importante y significativo esfuerzo empresarial significaba, valga la redundancia, para el ámbito naviero y para Chile como país marítimo. Para esta oportunidad, el dique recibió la tarde anterior al vapor Mercedes, que dio realce al evento al que concurrieron gran número de autoridades y vecinos del puerto, donde se pronunciaron encendidos discursos que dieron solemnidad a la significación de este hecho. El dique trabajó casi sin interrupciones hasta el 22 de mayo de 1940, cuando un violento temporal, anunciado oportunamente, pero que superó en su violencia a todos los pronósticos, lo dio vuelta de campana mientras tenía levantado al vapor Chile de 3.950 toneladas, perteneciente a la Compañía Sudamericana de Vapores. La tarde del día anterior se pensó poner a flote el buque, pero las condiciones del mar hicieron imposible toda acción al respecto. Al amanecer del 22, por efectos de los fuertes balances, el buque rompió su apuntalamiento, produciéndose a las 7 de la mañana el volcamiento del conjunto y el hundimiento del vapor, quedando el dique flotando en forma invertida y oblicuo con grave riesgo de un inminente naufragio. Fue una tragedia, una verdadera tragedia producto de uno de los clásicos temporales de Valparaíso. Afortunadamente, el bote salvavidas y el remolcador poderoso habían logrado rescatar a 50 hombres antes del desastre. En esta pérdida, la pérdida del dique se evitó exclusivamente por las medidas tomadas por el ingeniero naval Federico Corsen Decher, el que posteriormente volvería el dique a su posición normal, después de un año de intensa actividad en la que apeló tanto a la técnica como al ingenio, cuando las compañías de seguro habían desechado esa posibilidad. Esto ocurrió el 17 de agosto de 1941, en un momento en que la Segunda Guerra Mundial hacía prácticamente imposible pensar siquiera en su reemplazo. O sea, fue una verdadera odisea, Francisco, ¿ah? El que don Federico Corsen hubiese recuperado después que las compañías aseguradoras lo daban por perdido, entre paréntesis, lo dice la crónica. No, fue una maniobra, por llamarlo de alguna manera, extraordinaria. Estaba volteado de campana, po. Claro. Eh, el dique y el astillero Las Havas fue el binomio que soportó con eficiencia y prestigio la demanda de una marina mercante que, acosada por la vetustez de sus naves, requería de continuos y urgentes servicios para la mantención de sus líneas en el tráfico internacional y nacional. Pero tan importante empresa no pudo resistir la crisis política, social y económica de los años 70, siendo requisada el 11 de octubre de 1971 por la Dirección de Industria y Comercio de INCO, que requisó no solamente eh, eh, esta empresa, requisó, ¿no es cierto?, muchas empresas en Chile, que designó un interventor cuya gestión hace rápidamente inviable su operación, siendo declarada en quiebra el 31 de enero de 1972 y sacada a subasta pública en dos remates sucesivos en los que solamente hubo un postor, la Compañía de Aceros del Pacífico CAP, que se la adjudicó el 16 de mayo de 1973, pero curiosamente dejándola en manos del mismo interventor. Por otra parte, la CAP no tenía facultades para incursionar comercialmente en el área
de astilleros y termina desconociendo la calidad de sucursal que la misma empresa había dado a las habas para que pudiera operar. Esta ilegalidad se corrige después del 11 de septiembre de 1973 y Corfo, por escritura pública, adquiere a CAP el astillero Las Habas, con el objeto de sanear pasivos operacionales y proceder a su enajenación. Mientras tanto, Corfo cede y transfiere gratuitamente por 6 meses a los astilleros y maestranzas de la Armada el mencionado dique, extendiendo posteriormente este usufructo hasta el 1 de septiembre de 1977. Entre tanto, el 2 de abril de 1976, un certificado del Lloyd's Register of Shipping en el que se establece el estado general del dique y haciendo referencia a las partes que no han podido ser renovadas o reparadas, reduce su capacidad de levante de 4.500 a 3.000 toneladas. Finalmente, el 28 de abril de 1978, por escritura pública, se protocoliza la adquisición de los activos del astillero Las Habas por parte de la Armada de Chile y 6 meses después, por decreto supremo del 27 de noviembre del mismo año, se permuta estas instalaciones, incluyendo el dique, por las propias de Asmar, ubicadas en la calle Varas. Así desapareció el astillero Las Habas después de 57 años de operación. Aún con las limitaciones impuestas, el dique fue una valiosa herramienta para aumentar los servicios de la planta industrial de Asmar Valparaíso, que con anterioridad solamente podía efectuar reparaciones a flote. Aunque todo parecía funcionar correctamente, ya habían estudios para reemplazarlo, tanto por la precariedad de su estado como por su limitada capacidad de levante para los buques que ahora demandan reparaciones en Valparaíso. Sin embargo, antes que se concretara este proyecto, el 5 de marzo de 1980, a las 17:52 horas, se hunde el dique Valparaíso 2 cuando efectuaba las maniobras para poner a flote al pesquero Jin Yang I, que había terminado sus reparaciones. Al iniciarse las maniobras de achique de los lastres para volverlo a su posición normal, el dique comenzó a escorarse a una banda, perdiéndose el control que lo llevó a su hundimiento en 20 minutos. En esa oportunidad habían a bordo del dique 30 personas, de las cuales se salvaron 25, constatándose entre los muertos al propio capitán del dique, don Luis Varas Muñoz. Se cumplía a la fecha un fatídico designio para los diques flotantes porteños: hundirse en la maniobra de poner a flote el buque que recién habían reparado. Pasarían 5 años antes que nuevamente un dique flotante volviera a prestar servicios en este importante puerto, con la llegada, ¿no es cierto?, del dique Valparaíso 3, del cual vamos a hablar en el próximo programa. Y así terminó la vida del primer dique flotante de metal, de acero, Francisco, que tuvo nuestro querido puerto de Valparaíso. Sí, oye, y en todos estos diques hay una combinación entre, porque el negocio es bueno, entonces hay una combinación entre sacarle el jugo al dique y llevarlo lo más allá posible en su operación, y yo diría que una carencia de mantenimiento. Porque no es fácil hacerle mantención al dique, no es fácil hacerle mantención digamos, a la obra viva, a lo que está debajo del agua. Habría que llevarlo Claro. a un dique seco a otra parte, a Talcahuano, qué sé yo. Así que es una historia fatídica, pero espero que vayamos aprendiendo y el dique actual, ¿cómo se llama? Su final no sea en una maniobra, Claro. ¿cómo se llama? De varada o desvarada. Oye, lo otro que quería destacar, Mario, es que estas 4.500 toneladas del Valparaíso segundo, ¿era, no es cierto? Claro. Uno dice, 4.500 toneladas es re poco, o sea, un buque de 4.500 toneladas es un buque chico. Pero la verdad es que no es así, porque el buque, cuando se dice un buque de 4.500 toneladas, se está pensando en cuánto desplaza el buque con carga. ¿Ya? Claro. Un buque de 20.000 toneladas, qué sé yo. Pero el buque cuando entra a dique, entra sin combustible, entra todo afuera, sin ninguna carga. Entonces al final las 4.500 toneladas de levante es una capacidad considerable para la época en que estaba. Y si ustedes se fijan en los auditores y miran al dique, si tienen la costumbre de mirar al dique, muchas veces se van a dar cuenta que la proa del buque que está adentro Claro. sobresale y a veces también sobresale la popa, porque una de las limitaciones era los 111 metros de eslora. ¿Ah? Claro. Ese tiene un impacto también. Sí, es verdad, Eso, Mario. Francisco. Sí, sí, no, efectivamente llama la atención a veces que eh,
le falta dique al buque que está dentro. Claro, O al dique le sobra buque. Y uno dice, pero claro. ¿cómo? Qué raro, que se ve muy raro esta cosa tan grande metida adentro que sobresale de las dimensiones del dique, pero es verdad. Esperemos, como dice la crónica, que no se produzca un nuevo fatídico designio para los buques flotantes porteños. Ya, Francisco, estamos en la hora de la pausa musical. ¿Qué le parece que si vamos a esta pausa musical y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de Revelando? Vamos a la pausa, señores auditores. Nos vemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso en el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos, agradecemos a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Em, Gracias a quien estamos aquí con Francisco Muñoz Pinto en este programa del día viernes de Revelando, ¿no es cierto? Ahí en su casa, tal vez en el trabajo, o muchos de ustedes están a esta hora de regreso del trabajo a la casa, escuchando ahí en el auto o en la micro eh, a la Radio Portales de Valparaíso. También recordamos y agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, muy bien, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado ¿Cómo decido mi voto? Y este tema lo va a desarrollar don Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Eh, sí, efectivamente así es. El próximo 16 de noviembre, falta relativamente poco ya, ¿no es cierto? Es la elección de diputados y senadores y es la primaria de la elección presidencial. Y para eso nos tenemos que preparar. Siempre típico entre nosotros la conversación, nos quejamos, no, yo no me meto en política porque los políticos son todos unos sucios, la política es un desastre, no hay nada más malo que la política, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién elige a los políticos? Nosotros. Nosotros somos lo que esta gente que encontramos que lo hace mal y toda la historia, nosotros somos los que ponemos, nosotros somos los que tenemos el poder para ponerlo en esa posición y lo hacemos a través del voto. Y para poder votar correctamente nos tenemos que preparar. Y de eso es lo que queremos conversar. Hay muchos ángulos que hay que abordar. Ahora vamos a abordar un ángulo, pero hay muchos temas que tenemos que conversar y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. El primer punto, tenemos que saber más de los candidatos a presidente, senador y diputado que lo que sabemos de nuestros artistas o nuestros deportistas favoritos. Esa, en mi opinión, es una condición principal. Los artistas y deportistas son muy importantes, pero los políticos se meten en nuestra vida de manera tremenda. Tenemos que saber quiénes han tenido problemas de corrupción, quiénes han tenido problemas que ¿cómo se llama? Los está investigando la ley. Tenemos que saber cómo votaron o si es que defendieron o no defendieron el mamarracho, ese que se votó un 4 de septiembre hace unos años atrás. Eh, Esas cosas las tenemos que saber para poder decidir por quién votar. ¿Qué te parece, Mario, respecto a ese punto? Absolutamente de acuerdo, Francisco. Eh, bueno, y parece increíble cómo de pronto diputados o senadores que están tan cuestionados, uno ve que continúan ahí en el Congreso y continúan siendo reelegidos, a pesar de que han tenido, como digo, importantes cuestionamientos, acusaciones gravísimas que muchas veces han salvado por resquicios, ¿ah? Por resquicios de la ley, o porque tuvieron un buen abogado simplemente, o como en el caso bueno, es un tema que vamos a tratar después, ¿no es cierto? Pero en donde de pronto se interpreta porque la acusación no entró en la fecha exacta o en la fecha que correspondía. O sea, bueno, insisto, por resquicio. Eh, y los vemos que están ahí en el Congreso. Ahora, usted hablaba, Francisco, de que tenemos que conocer. Y yo lo mencioné hace un tiempo atrás en este mismo programa. No es tan difícil, no es tan difícil conocer el trabajo de los legisladores. Mire, basta con que usted
se dé una vuelta, ¿no es cierto?, hacia atrás y vea leyes que han sido emblemáticas, como la reforma tributaria en el gobierno de Bachelet II. Eh, ¿Cómo votaron? ¿Cómo votaron esos senadores? Esa reforma tributaria que le hizo tanto daño al país. O quienes votaron a favor o firmaron, ¿no es cierto?, el compromiso por la paz social y una nueva constitución. Bueno, que nos significó 2 años de pérdida de tiempo, o 3 años prácticamente, después la segunda votación. O sea, eh, cuando para nadie no existía la más mínimo interés en general de la ciudadanía por una nueva constitución. Pero esa gente nos llevó a esto. Entonces, queridos amigos, sí, son pequeños detalles. Aquí no se trata tampoco de tener un conocimiento profundo, sino que fíjese cómo han votado y esas leyes que a usted le incomodan o esas leyes con las cuales usted no está de acuerdo. A ver, ¿cómo votó este señor que me representa aquí en la región? Estoy de acuerdo con ¿cómo se llama? Con la educación particular subvencionada. Sí, Claro, me gusta, ¿no es cierto? Bueno, veamos quiénes son los que están destruyendo claro, la educación particular subvencionada. claro. Por Por poner ejemplo, un ejemplo más de lo que estaba diciendo tú, Mario. Sigamos, Mario. Segundo, ¿no es cierto? Oye, tengo que conocer a los candidatos. Segundo, ¿qué ideas políticas pienso yo que son ventajosas para Chile y que son ventajosas para mí? O sea, yo en general, o sea, tengo que preocuparme de mi país y me tengo que preocupar de mi persona y de los míos. Voy a, voy a tratar de graficar la decisión. La verdad es que es bastante más difícil, pero ¿nos parece que son mejores las ideas políticas que gobiernan, por ejemplo, a Estados Unidos o nos parecen mejores aquellas que gobiernan a Cuba? Y una vez que digamos, mira, nos gusta más el camino cubano, nos gusta más el camino norteamericano, ahí ya podemos entonces a caminar a ver cuáles son las alianzas políticas que representan el modelo que a mí me acomoda. Si yo voy por Cuba, por ejemplo, mi candidata presidencial indudablemente que es Janet Jara. Y los candidatos para el Congreso, para diputados y senadores, son los que están acompañando a Janet Jara. Al revés, si pienso que me gusta más el camino norteamericano, perdón, hoy estoy hablando de Cuba y Estados Unidos, alguien me va a decir, oye, pero son extremos. Son países conocidos y son países que uno podría tomar, no es que quiera ser taxativo con eso, sino que solamente para ejemplificar y una referencia. Entonces decía, si me parece mejor Estados Unidos, hay varios candidatos de derecha que se acercan a esa tendencia. Y ahí puedo ir caminando más o menos qué es lo que quiero, qué es lo que es lo que quiero para mi país. Mario. claro, y Francisco, y ahí también nuevamente hay cosas que son muy prácticas. Como esto, ¿no es cierto?, de que prefiero que seamos todos pobres antes que, pero iguales. No sé, pues, o sea, ¿quién es el que dice eso? ¿Qué Y sector aparece con una político? tenida nueva todos los días. Claro, Claro. o por ejemplo, o esto de que el desarrollo del país debe ser en base a el consumo interno. Eh, ¿Qué país se va a poder desarrollar en base a eso? Necesitamos la empresa privada. O sea, ¿quiénes están en contra de la empresa privada? ¿Quiénes están a favor del estatismo? Eh, bueno, ahí nuevamente, si, queridos amigos, de repente si no se trata de tener profundos conocimientos de la política, hay cosas que son muy simples. Eh, el desarrollo lo da, ¿qué cosa? ¿Lo da el Estado o lo da el trabajo? El Estado reparte migajas. El Estado reparte una subvención por aquí, reparte otra platita por acá, pero el Estado no me entrega el sueldo mensual para vivir. Eso lo entrega una empresa, lo entrega una pyme, lo entrega una mini pyme. Bueno, ¿quiénes son los que han insistido en crear leyes, ¿no es cierto?, por ponerle problemas al desarrollo de la industria, al desarrollo de las empresas, quienes han parado inversiones gigantescas que podrían tener a Chile con muchas fuentes de trabajo. Bueno, véalo ahí, pues, ¿qué sector es el que con el cual cree usted que lo podría hacer mejor para su desarrollo como persona? ¿Quiero desarrollar mi proyecto de vida o quiero pasivamente
recibir las migajas que me entrega el Estado. Claro. Oye, y un poquito en beneficio del tiempo también, voy a juntar un poco el punto 3 y el punto 4, ¿no? Porque son 4 puntos. Bueno, con los antecedentes, punto tercero, con los antecedentes que ya hemos conversado, ya puedo elegir la lista, más o menos, la lista en que la lista de candidatos, más adelante en otro programa vamos a hablar de las listas y vamos a analizar un poco más cada lista. Y sabiendo la lista, ya ahora puedo elegir a mi candidato. ¿Por qué estoy poniendo la lista antes que el candidato? Porque la verdad es que cuando yo voto por un candidato, estoy votando por una persona, pero también estoy votando por su lista. Y si resulta que ese candidato va en una mala lista, al final mi voto puede ir a elegir a una persona que para mí podría ser nefasto. Voy a poner un ejemplo, pero muy claro. El señor Flor Motuda Alarcón, un vago que no hizo absolutamente nada por el país mientras los 4 años que fue diputado, que se limitó a ir a cobrar su sueldo. Iba al Congreso, ¿ah? Pero iba a ser payasada, la verdad. El señor Alarcón probablemente, o sea, no probablemente, muy poca gente votó por él, pero él estaba en una lista que los votos por otras personas, que habían personas que tenían hartos votos, terminó saliendo el señor Flor Motúa Alarcón, una vergüenza, diputado de la República de Chile. Entonces, no solamente tengo que ver a la persona, es muy importante también, tengo que ver a la lista. Eso, Mario. Sí, perfecto, perfecto. O sea, yo me parece muy práctico estas, podríamos llamar pequeñas recetas, ¿ah? Pequeñas recetas que deben tener en cuenta nuestros queridos auditores para emitir su voto. Y como dijo Francisco, por favor, si no sacamos nada con esconder la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Es la realidad de nuestro país. Tenemos que involucrarnos, queridos amigos, tenemos que involucrarnos. Involucrarse en democracia significa emitir su voto y emitir el voto con responsabilidad. ¿O no, Francisco? Exactamente, si eso es lo que queremos, ¿no? Y no quejarnos después. Después a llorar. Si no estudió bien la cosa, no lloremos después. Pecho a las alarmas. Así es, así es. Ya, vamos entonces con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Politización de las instituciones. A ver, en nuestra opinión se está dando una situación vergonzosa, realmente vergonzosa con el señor Daniel Jadwe. El señor Daniel Jadwe está suspendido como alcalde actualmente porque está acusado de graves delitos. Esto por el llamado caso Farmacias Populares. Él ya está suspendido en sus funciones como alcalde, pero él ahora quiere presentarse como candidato a diputado. Entonces, el tema que estuvo en la agenda días anteriores fue si este señor podía ser candidato a diputado, siendo que ya se acogió una querella criminal en contra de él en el tercer juzgado de garantía de Santiago y fue acogida a trámite. De hecho, la audiencia de formalización o sea, bien digo, es ahora en octubre. Eh, bueno, resulta que eh, el servicio electoral aceptó la inscripción de la candidatura presidencial, perdón, de la candidatura parlamentaria del señor Jadwe. Y a raíz de un requerimiento que hizo diputado de Renovación Nacional, el segundo Tribunal Electoral de Santiago votó a favor del señor Jadwe, diciendo que la sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio del elector. Entonces, queridos amigos, Francisco, esto es una cosa que realmente uno dice, pero ¿cómo pueden suceder cosas así en Chile? Resulta que el artículo 16 de la Constitución dice que el derecho a sufragio se suspende, entre otros motivos, por hallarse a la persona acusada. No dice que hallarse acusada, no dice que fue sentenciada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Bueno, el señor Jadwe está acusado en este minuto y el Tribunal de Garantía acogió esa querella criminal. Pero el Tribunal Electoral vota en favor de que no, que él se puede inscribir como candidato. Entonces se da una situación muy extraña. ¿Cómo se le suspende como alcalde, pero sí se le permite inscribirse como candidato? Cuando el motivo de esto es exactamente el mismo, porque a él se le suspende el derecho a sufragio y resulta que dice
el artículo 48 de la Constitución, que para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. Y él tiene suspendido el derecho a sufragio. Entonces, Francisco, esto es realmente, o sea, a ver, Tribunal Electoral. Por eso que el título dice politización de las instituciones. No podemos confiar en que el Tribunal Electoral está actuando ecuánimemente, está actuando arbitrariamente. Por supuesto que ahí hay intereses políticos dentro del Tribunal Electoral, ¿o no, Francisco? Oye, esto, bueno, que es algo muy característico del Partido Comunista, ¿ah? Porque es el Partido Comunista junto con Daniel Jadwe los que lo están haciendo, digamos. O sea, el partido es el que presenta al candidato. Y esto es quebrarle la mano a la Constitución y las leyes. Es algo que ellos usan, es una herramienta que ellos usan permanentemente. Así lo hicieron, por ejemplo, con las decisiones del Congreso para retirar fondos previsionales durante la pandemia, que lo que realmente buscaban era liquidar las asociaciones, el modelo de las AFP, más que ayudar a las personas, o no la no implementación que está pasando hoy día, digamos, de la ley que multa el delito por no concurrir a votar. La Constitución dice, tiene que tener una pena. No, no quieren poner la pena, es obligación de votar sin pena. O el hacer vista gorda ante la usurpación de terrenos, etcétera. Para ellos, el Estado de Derecho es una mera referencia. Lo respetamos cuando me conviene. Si no, tengo mil argucias, mil caminos, incluida la violencia, para salirme del Estado de Derecho. Francisco, no, está bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero aquí hay un tribunal electoral. Que es parte del negocio. Es que es el Eh, problema, que si el punto, el problema es que las instituciones están politizadas. El Tribunal Constitucional vota dependiendo de los intereses políticos, dependiendo de la gente Político, que está ahí. claro. ¿Por qué? Porque que es el punto, Francisco. El punto está en que no puede ser que esta gente que trabaja en instituciones tan delicadas y que cautelan el buen funcionamiento de las instituciones del Estado estén politizadas, sean elegidas por los políticos los que integran, porque los políticos eligen de acuerdo a su... Hoy día te corresponde elegir uno a ti y el otro día me corresponde elegir a mí. Cuando debiera ser gente apolítica, gente que podrá tener un pensamiento político, pero llegar ahí no porque lo puso un partido político, sino que llegar ahí por sus méritos profesionales. Si ese es el punto. Y está pasando con el Tribunal Constitucional, está pasando con un montón de instituciones donde vemos día a día que toman decisiones en base a un interés político y no al interés o no de acuerdo a la ley y a la Constitución. Pero este caso de Howard es patético. Es patético cómo, es que es una cosa increíble, por el mismo motivo se le tiene suspendido como alcalde, pero se le permite inscribirse como diputado. ¿Y sabes cuál es el punto? Que ahí está la maquiavélica, la acción maquiavélica del Partido Comunista, porque lo que ellos pretenden es que a como dé lugar Jadwe sea elegido, porque va a ser elegido diputado. Él tiene el apoyo suficiente para ser elegido diputado. Pero como finalmente va a ser acusado y no va a poder ser ejercer como diputado, entonces su puesto, el Partido Comunista lo va a reemplazar ¿por quién? Por el hijo de Carmona. Sí, esa es Que muy esa es probablemente no habría ganado una elección. no, pues, Claro, claro. O sea, los votos se los va a dar Jade al hijo de Carmona. claro, no los votos, sino que El cargo, el cargo. la casa, pues, después de ser Claro, claro, elegido, o sea, claro, claro, no, claro. O sea, el hijo de Carmona va a ser investido con los votos de Jade. con los votos de Howard, claro, entonces, pero, o sea, ese es el movimiento que quiere hacer el Partido Comunista, pero si el punto aquí es que como una institución que debe ser ecuánime, que debe ser imparcial como el Tribunal Electoral, permite que ocurra esto, si ese es el punto. Bueno, todavía hay instancias a las cuales se puede requerir, esperemos que esto alguien ponga orden y sensatez y no se permita que el señor Howard pueda participar siquiera en la elección a- parlamentaria. Ya, el próximo tema, el cuarto y último tema que tenemos en la pauta lo hemos titulado Aborto, fijación del gobierno. Ah, Dios mío, nuevamente el gobierno Francisco. Tenemos tantos problemas, el nivel de desempleo desatado, inversiones paralizadas, la delincuencia que se ha adueñado del país, el narcotráfico que es el dueño de las calles, y el gobierno está preocupado del aborto libre.
habiendo ya una ley vigente, ¿no es cierto?, que establece 3 causales para interrupción del aborto en situaciones justificadas. Pero el gobierno le acaba de poner urgencia al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué necesidad, Francisco? ¿Qué necesidad? Si no le preguntáramos nosotros al país, a ver, ¿quién está interesado en una ley de aborto? Ahí necesito una ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Eh, eh, Esto es una cuestión ideológica y por darle el gusto a la garra brava, ¿o no? Oye, la gente se puede seguir muriendo en las listas de espera en los hospitales. La gente puede seguir siendo carente de salud, siendo carente de recursos para su jubilación, etcétera. Pero para ellos, lo primero es la ideología. La La ideología. ideología está, para ellos, desgraciadamente, la ideología está por sobre el bienestar de la población. Y eso se refleja permanentemente. Eso se refleja en todas sus acciones. Siempre cuando uno dice, a ver, ¿cómo priorizaron? ¿Qué cosas fueron más importantes? Volviendo en algún momento, comentamos este tema de las tomas. ¿Qué es lo que es más importante en las tomas? Que se haga justicia, que se respete la propiedad privada. No, la ideología de ellos. La toma es un camino para que las personas se hagan de Claro. una vivienda. No importa lo que pase con lo otro. La ideología, desgraciadamente, es lo que prima. Francisco, a ver, en este minuto está este escándalo, verdadero escándalo, ¿no es cierto? Después que la Cámara de Diputados eh, eh, permitiera, en esta tramitación de la ley, permitiera eh, el voto obligatorio sin multa, que Dios mediante, o sea, gracias a Dios todavía hay una próxima instancia en el Senado, pero ahí se está acusando serias disputas al interior del gobierno entre el ministro Elizalde y una señora Macarena Lobo, la tengo anotada aquí, de la Secretaría General de la Presidencia, que ella habría sido la que metió su cola ahí, la cola del diablo, para que finalmente se diera esta votación en la Cámara de Diputados, que en este minuto nos tiene con voto obligatorio sin multa, lo que implica voto voluntario. Eh, eh, entonces, hay tanto problema, tiene tanto problema el país, tiene tanto problema el mismo gobierno, pero ahora viene el gobierno y le pone suma urgencia o le pone urgencia a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Un desastre, ¿no? Yo no sé si ellos se sienten, hacen estas cosas porque se sienten mesiánicos, porque ellos piensan que ellos son los que tienen la razón, ellos son los que pueden determinar. Bueno, George Jackson, definitivamente, él estaba en esa parada. Él era el que Ah, sabía, y ellos en general son los que saben lo que la gente necesita. Ellos van más rápido que el resto del pueblo, entonces el pueblo tiene que esperar lo que ellos decidan. Y eso se ve reflejado en una serie de ámbitos, ¿no? Bueno, mi duda es, ¿eso es lo que los ilumina o es el afán por permanecer en el poder? Le tomaron el gustito al poder, le tomaron el gusto al dinero, aprendieron a robar, ahora, a lo mejor ahora se equivocaron, pero van a darse una segunda vuelta y sabrían cómo robar mejor sin necesidad que termine alguien en la cárcel. No sé cuál de las dos cosas o una combinación de ambas. sí, yo le agregaría tal vez una tercera posibilidad, Francisco, ¿ah? Que simplemente ellos saben que lo han hecho tan mal que en este minuto están simplemente gobernando para su sector mínimo, su garra brava, como llamo yo. Yo creo que ahí hay una tercera posibilidad, que están simplemente se olvidaron del país y están gobernando para su garra brava. A Bueno, su galería. Claro. para su galería. Bueno, ya pues, y ahí estamos, pues, para variar, con muchos problemas. Francisco, se nos acabó el programa, le cuento. Vamos, señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Vamos a ver, parece que podría caer algo de agua. Ah, no, no, perdón, es para la próxima semana. Pero bueno, Próxima semana. que tengan un muy buen fin de semana. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado
Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.